lamentablemente han ido a las aguas, o vamos a ser más explícitos, vamos a ser más específicos en este aspecto del bautismo y quién es el que tiene la responsabilidad de llevar a las aguas al bautizante o al candidato a bautismo, que es el ministro, es el pastor, quien tiene realmente todo el peso de responsabilidad dado por Dios o delegado de arriba. Entonces nosotros entendemos que el pastor tiene que estar claro cuando una persona está en óptimas condiciones para ir a las aguas bautismales. Quiere decir que no cualquiera puede gozar de este privilegio que también lo otorga Dios, como nos los da también Dios la salvación, porque la salvación es una prenda, es un tesoro que Dios ha depositado en este estuche de barro, gloria al Señor, que realmente no merecemos. Pero Dios es bueno y en su infinita misericordia el Señor nos ha salvado, nos ha limpiado de todos nuestros pecados con su sangre preciosa. En el capítulo 1, verso 7 del libro de Juan, el Señor establece claramente que cuando nosotros conocemos al Señor, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos creen eso? Amén. La sangre de Cristo es capaz de lavar hasta el pecado más horrendo que exista en la vida y en el corazón y aún en el alma de un ser creyente, de un ser humano. Amén. Nosotros entendemos que una persona no puede ser bautizada si no pasa por la fase primordial o la fase primera, que es el arrepentimiento. Amén. Usted recordará en el capítulo 3 del libro de Mateo el caso de Juan el Bautista, cuando el mismo Señor lo había enviado y que el mismo profeta lo había predicho, lo había profetizado muchos años, creo que hasta muchos siglos antes. Esto ya se había profetizado, cosa que vino a ser una realidad en el tiempo cuando el Señor y Juan casi se puede decir que simultáneamente vinieron. Unos meses antes más o menos nació Juan, que fue el precursor, que fue el que caminó, fue el que abrió el camino para que el Señor detrás viniera. Amén. A que este hombre llamado Juan el Bautista, el Señor lo estaba enviando para que aparejara el camino de la evangelización, o sea, que allanara el camino, porque habían muchas cosas doctrinalmente hablando, religiosamente hablando, habían muchos ritos, cuestiones que realmente no hacían efectiva la vida espiritual en el ser humano. Pero Dios vino a establecer una gracia diferente. Dios vino a establecer un pacto legítimo, un pacto glorioso, maravilloso, que fue el pacto de su sangre. Pero vamos a ver una cosa muy importante, y es que cuando Juan dice que iba por el desierto de Judea predicando la palabra del Señor, quiere decir que Juan no solamente bautizaba, Juan predicaba la palabra del Señor. Y cuando predicaba la palabra de Dios, la palabra que el Espíritu le ponía en sus labios para que enseñase y predicase, resulta que venían de todos los lugares vecinos, venían y se acercaban a Juan para escuchar la voz de Dios. Y él dice la palabra que los bautizaba, ¿para qué? Para arrepentimiento. Amén. ¿Ven ustedes? O sea que el bautismo para arrepentimiento, en el caso y en el tiempo de Juan, no era realmente el bautismo que hoy estamos efectuando. Amén. Esa gente venían y el arrepentimiento que públicamente ellos estaban demostrando era el ser sumergido en las aguas bautismales. O sea que esta es una especie de bautismo, porque entendemos por las Sagradas Escrituras que no solamente existe un solo tipo de bautismo, hay varios tipos de bautismo en las Sagradas Escrituras, porque aún en el tiempo de la ley, que era cuando vivía Juan, también se llevaba a cabo este bautismo. Amén. Entonces el bautismo, vamos a entender por la palabra de Dios, que es algo complementario, es algo muy necesario en la vida de un cristiano. Que si nosotros entendemos que el bautismo no le va a llevar a usted al cielo, ya lo dijimos, lo volvemos a repetir o a reiterar,
que el bautismo no le está de ninguna manera garantizando la salvación a ningún individuo. Nosotros entendemos que el ser humano, cuando viene a Cristo, tiene la responsabilidad de entender primeramente todo lo que concierne al asunto del bautismo. Tiene que recibir la doctrina, tiene que entender como aquel hombre en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que venía, que era aquel eunuco etíope que venía en su carruaje, y de repente, en pleno avivamiento, en plena campaña evangelística, Felipe fue levantado, fue estorbado por Dios para que fuese exclusivamente a enseñarle, a adoctrinarle a un sencillo hombre, amén, a un simple hombre, que quizás muchos lo despreciarían, lo tuviesen en poco, pero no el Señor. Amén. Y Dios mandó a Felipe a aquel desierto para que le explicara cada uno de los detalles que este hombre estaba leyendo precisamente en el libro de Isaías. Libro que ya les dije estaba enseñando acerca de Juan y todas estas cosas que el mismo Juan expresó y que hizo y que aún hizo en la misma persona del Señor, porque quien bautizó al Señor fue Juan el Bautista. Amén. Pero vamos a ver que Felipe se acerca y entonces dice que comenzando desde la escritura que este eunuco estaba leyendo, y precisamente era el libro de Isaías, el cual él tenía frente a sus ojos, y estaba leyendo pero no entendía. Entonces le pregunta a Felipe que de quién se trataba, y Felipe empezó a explicarle minuciosamente, con lujos de detalles, todo lo que este hombre necesitaba escuchar. Amén. Y luego que hubo escuchado y entendido todo este santo consejo de Dios, pues entonces al él entender y al él creer en Cristo, porque si hay algo que capacita al ser humano, aleluya, para poder ser bautizado, para dar este segundo paso, que es el complemento de la salvación, es creer en Cristo. Amén. Si alguien no cree en Cristo, no puede ser bautizado. Porque él le dice claramente, ya que Felipe era un hombre que tenía un vasto conocimiento escritural, era un hombre que tenía la experiencia del bautismo también y del arrepentimiento sobre todo. Entonces le dice a este hombre que estaba tan necesitado, que el empeño de él, de su corazón, era el de conocer a Cristo. Por eso fue que viajó de tan lejos para conocer a Cristo directamente. Amén. Como hemos hecho nosotros, que quién sabe lo que hemos recorrido. Quizás no literalmente la tierra, montando bicicleta, montando carro, hemos llegado a la presencia del Señor, pero cuánto hemos recorrido, cuántos años, cuántas experiencias hemos tenido que vivir y sufrir. Amén. Cuántos golpes de amargura hemos tenido que pasar en nuestra vida para llegar a la presencia del Señor y luego conocer a Cristo y a la vez entonces ser bautizado. Amén. Quiero decirles que no hay un tiempo determinado en que una persona se arrepienta, cree en Cristo primeramente y se arrepienta de sus pecados para que luego pase a la segunda fase, que es el bautismo. Amén. Hay quienes detienen o retienen a una persona cuando se entrega a Cristo, cuando conoce al Señor, y lo retienen y le están enseñando la Biblia por un plazo de tiempo pero muy prolongado. Ajá. Y prácticamente le están eximiendo a esa persona, le están obstaculizando la bendición de ser bautizado, cuando ya esa persona en su conciencia propia ya ha entendido que está listo para ir a las aguas. Amén. Hay personas, yo las he visto y lo he experimentado también, que pasan meses y hasta años. Ajá. Y claro está, esto depende del caso también. Porque si una persona viene a la iglesia, usted sabe que a la iglesia vienen personas de todo tipo. Amén. Vienen los que realmente quieren buscar a Dios de todo corazón. Y miren, quiero decirles, como este hombre, como este eunuco, no tiene que pasar mucho tiempo en que esa persona se entregue de un todo a Cristo. Amén. Se consagre de un todo al Señor. Y no hay nada después de eso que le pueda prohibir o le pueda impedir la bendición del bautismo.
Entonces por eso fue que a propósito Felipe, viendo la condición y la entrega de este hombre, el deseo, el ahínco, el fervor ardiente que había en su corazón de servir a Dios, de creer en Cristo y servirle, entonces le dijo el eunuco a Felipe: ¿y qué cosa es lo que puede impedir que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Él le contesta rápidamente a este hombre: si bien crees, Yes. puedes ser bautizado. Amén. Quiere decir que lo único que puede impedir que el bautismo se efectúe en una persona es no creer en Dios. Amén. Ahora, el creer en Dios da paso a que esa persona tenga la experiencia de la complementación de la salvación, que es el bautismo. Amén. El Señor dijo bien claro en el capítulo 28, verso 18 en adelante, dice: id y doctrinad a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, Amén. y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después también el Señor dijo: y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces nosotros entendemos que hay que creer y hay que ser bautizado. Amén. O sea, el bautismo, ya les dije al principio, que no necesariamente le va a garantizar la salvación a alguien, al menos que esa persona pues conscientemente ya sabe que estando lista para ir a las aguas del bautismo, se niega a sí mismo. O sea, se está poniendo propiamente su obstáculo. Le está diciendo al Señor: no me voy a bautizar, no voy a ir a las aguas. O sea, se pone renuente, reacio al cumplimiento de la palabra de Dios en este sentido. Y yo creo que ahí precisamente, porque la Biblia nos enseña bien claro que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Es pecado. Entonces eso se llama el pecado de la omisión, el pecado de desobediencia. Y Dios nos ha mandado por su palabra a que obedezcamos al Señor en todas las cosas. Amén. Y el bautismo nosotros entendemos que es un acto público de fe. Amén. Es como un pacto que a los ojos de toda la nube de testigos que nos pueda rodear en ese entonces nos están observando. La gente nos está mirando, y allí, sobre todo delante de los ojos del que todo lo ve, estamos expresando nuestra lealtad, nuestra fidelidad, Amén. nuestra consagración, nuestra entrega no parcial sino total a nuestro Dios con este acto público del bautismo. Gloria al nombre del Señor. El bautismo es algo así como un pacto que el ser humano está haciendo para con Dios. Usted sabe que desde la antigüedad existía el asunto del pacto. Por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham que trajera unas avecillas, le mandó que trajera un carnero, que trajera una oveja, y la cortaron por la mitad. Yes. Amén. Las avecillas quedaron exentas, pero sin embargo los animalitos fueron cortados por la mitad, porque había un pacto que hacer entre Dios y el hombre. Amén. Y en este pacto, escúchalo bien, en este pacto dice que una mano era dirigida hacia arriba y otra mano señalaba a los animales que estaban siendo sacrificados. Lo que estaba indicando era que había un pacto solemne entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Quiere decir que había entonces, existía lo que se llamaba una unificación, una unidad intrínseca entre Dios y el hombre, Santo. que no podía rupturar, que no podía romper absolutamente nada en la tierra. Y habían pactos que se daban, por ejemplo, estos pactos eran de vida o muerte. Santo. Y estos pactos también, estos pactos también eran pactos de amistad profunda. Eran pactos que no se podían violentar por nada y eran hasta la muerte. Por ejemplo, vemos el caso de Jonatán y David, que era un pacto, porque eso se acostumbraba en la tradición o más bien en la cultura hebrea. Se hacían estos pactos y entonces ya usted sabe que Jonatán amaba mucho a David, igualmente era algo recíproco. David amaba mucho a Jonatán, pero el amor de Jonatán por David era superior, era mucho más grande.
Y cuando ellos se encuentran, ¿qué fue lo que sucedió? Pues resulta que cuando ellos hacen el pacto, pues se quita la espada, el talabarte, la capa y se la entrega a Jonatán, a David, y hacen un pacto diciéndose cada cual: tus enemigos serán mis enemigos y mis enemigos serán igualmente los tuyos. En otras palabras, ¿no? Para que me pueda entender. Quiere decir que se quedó allí hecho un pacto, el cual no se rompió jamás. El pacto ahora que nosotros hacemos con Cristo es a través de la sangre. Recuérdese que si usted lee el libro de Hebreos, va a notar que en el libro de Hebreos, que yo le llamo el libro de Hebreos, el Antiguo Testamento en el Nuevo, porque muchas de las cosas, ritos, ceremonias y cosas que claro ya caducaron prácticamente en la dispensación de la gracia, pero que se revelan en el libro de Hebreos como una simple sombra, o sea, una sombra nada más de lo que un poco más adelante se habría de cristalizar, se habría de proyectar en la persona sagrada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el pacto, cuando se estableció en la persona de Cristo, fue a través no de su cuerpo, no, fue a través de su sangre. Y esa sangre divina, esa sangre carmesí, esa sangre preciosa del Señor fue la que dio lugar o acceso pleno y libre a la presencia del Padre, cosa que la gente no tenía esa plena libertad o ese acceso al lugar santísimo. Pero ahora, al romperse el velo, usted ve que la palabra del Señor habla de sombras, de tipologías, de símbolos, pero cada uno de esos símbolos tienen un significado. Hay una enseñanza que encierra cada uno de los simbolismos hallados o encontrados en las Sagradas Escrituras. Y vemos que el velo estaba hablando ¿de quién? De Cristo. El velo se rasgó. Amén. El velo que era Cristo se rasgó. El cuerpo de Cristo fue lacerado. Fue clavado el Señor. Fue herido. ¿Por quién lo hizo el Señor? Por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo, ese pacto que Él estableció, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 13 en adelante, dice: el pacto en mi sangre. ¿Recuerda usted cuando el Señor lo dijo? Este es el nuevo pacto en mi sangre. También lo dijo en los evangelios cuando Él instituyó este santo sacramento que es la cena del Señor, o sea, la participación simbólica del cuerpo del Señor, que es el pan, y de la sangre de Cristo, que es el jugo de la vid. Entonces Él dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que comáis esto en memoria de mí, o sea, en memoria del cuerpo y de la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario para favorecernos en lo que se llama la salvación, que solo viene a través de Cristo y que se le dio al pueblo de Israel, pero que lamentablemente el pueblo de Israel despreció, rechazó, y hasta la fecha de hoy, téngalo entendido, que todavía ellos no se acotejan, no se acoplan. No les cabe a ellos de ninguna manera en su entendimiento recibir esta poderosa verdad mesiánica, divina, libertadora, de que Cristo, el que vino a esta tierra, no en un ambiente de belicosidad, ni de guerra, ni de armas de fuego, no, porque no las había, ni de armas blancas, ni nada que se parezca, porque la liberación que Él vino a traer a Israel no fue de índole material o de índole carnal, sino espiritual. Esa es la más grande. En el capítulo 1 del libro de Juan vemos ahí en el verso 11 en adelante. Y desde el principio el Señor los reveló claramente. Amén. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y dice que Dios vino al mundo y se le reveló al mundo, pero el mundo lo rechazó. Luego en el verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, escúchelo bien ahora, no son engendrados de carne, ni de sangre,
ni de voluntad humana o de voluntad de varón, sino de Dios. Porque somos engendrados, ¿por qué? O cómo somos engendrados, o cómo somos nosotros imbuidos o infiltrados o puestos o injertados en la gran vid o en el gran cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico del Señor. Entonces es un misterio grande que usted y yo seamos parte del cuerpo del Señor. Somos cuerpo y somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Y usted no sabe por qué hemos tenido este pleno acceso a la presencia del Padre a través de Cristo. Por el rechazo que hubo de Israel al mismo Mesías que de parte del Padre había enviado. ¿Qué le parece? ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Damos gracias al Señor, hermanos, que el Señor se acordó de los salvadoreños, de los hondureños, de los cubanos. Amén. Aunque son tan duros los cubanos, pero por lo menos hay uno aquí. Gloria al Señor. Amén. Dios se acordó de toda la humanidad, no fue solamente para Israel. Todavía Dios está mirando y tiene la mira, tiene el ojo clínico ahí puesto en Israel. Porque algo Dios finalmente va a hacer con este pueblo, porque ese es el pueblo suyo. Amén. El que lo bendiga será bendito, el que lo maldiga será maldito. Así que usted bendiga al pueblo de Israel siempre, aunque no entienda por qué suceden las cosas. Amén. Todavía el pueblo de Israel tiene una venda en sus ojos que no le ha sido quitada. Pero dice que cuando esta venda se le quite, y Dios la va a quitar, cuando esta venda sea quitada de sus ojos espirituales, entonces verán ellos la faz de Cristo. Van a entender que aquel que hirieron, aquel que avasallaron, aquel que ultrajaron, aquel que maldijeron, aquel que rechazaron, van a decir de esta manera cuando Él venga a implantar su reino teocrático. El Señor, cuando se ponga a la vista de ellos van a decir: y este es el amigo a quien nosotros herimos en la casa, allí en la misma casa nuestra. Este fue a quien nosotros herimos, y al que rechazaron lo van a tener que aceptar, lo van a tener que recibir. Pero damos gracias al Señor que por el rechazo de Israel, capítulo 11 de Romanos, nosotros hemos tenido pleno acceso a la presencia de nuestro Señor por la sangre gloriosa del Cordero derramada en la cruz del Calvario. En el capítulo 9, verso 22 del libro de Hebreos, nos enseña el Señor que todos los sacrificios se llevaban a cabo, amén, en la antigüedad, en el tiempo de la ley, con sangre. Todo sacrificio prácticamente era santificado con sangre, y sin derramamiento de sangre en el nuevo pacto, o sea, la sangre de Cristo, sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. Quiere decir que la persona, el cristiano, tiene que primeramente, en la primera fase de la salvación, entender que debe de existir un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento auténtico. No puede de ninguna manera el Señor salvar a alguien, entrar a su corazón, si la persona no le da acceso. O sea, el individuo tiene que darle acceso pleno a Cristo en su corazón, si no, no puede suceder absolutamente nada. Amén. Hay algo que realmente a mí me llama mucho la atención, y era la simplicidad, la humildad de corazón que había en Juan el Bautista. Porque el Señor viene a él para ser bautizado, y él le contesta con estas palabras: yo tengo que ir a ti y tú vienes a mí. Y el Señor le dijo: deja que se cumpla, vamos a hacerlo. En otras palabras, vamos a hacerlo y deja que se cumpla toda justicia, porque esto es necesario. Y entonces dice que Juan bautizó al Señor allí en el río Jordán. Ahora les hago una pregunta: ¿usted cree que el Señor necesitaba ser bautizado? No. Absolutamente no. Ahora, ¿por qué fue la razón de que se mueve el Señor para cumplir algo que realmente Él no estaba necesitando? Bueno, pues sencillamente Él fue el paradigma, Él fue el primer dechado, Él fue el ejemplo primordial para que nosotros también sigamos sus pisadas en este aspecto también. Quiere decir que nadie se puede escapar de la responsabilidad de ser bautizado cuando sabe que puede hacerlo. Ahora, una persona que no está en buena lid, que no está en condiciones favorables para hacerlo, pues quédese tranquilito, que como quiera que sea,
si el Señor viene, si la trompeta suena y usted en la misericordia infinita del Señor está preparado para irse, porque quizás está esperando o ha estado esperando por cierto tiempo el momento del bautismo, pero no llegó por ciertas cosillas que todavía no se habían resuelto, pues no se preocupe, siga orando al Señor. Amén. Y yo también estoy orando por usted. Ahora, en lo que respecta a usted, en lo que respecta a nosotros, tenemos que buscar la manera de estar a cuentas con Dios. Amén. Es muy importante que siempre busquemos la forma de estar agradando al Señor y de hacer aquellas cosas, amén, o más bien tratar de resolver situaciones que de alguna manera nos están impidiendo nuestro acceso pleno a esta bendición, como es la bendición del bautismo. Amén. Es muy importante. Vamos a ver la primera cita, hermano David. ¿Están entendiendo, hermano? Hebreos 6, ¿qué me dio? Romanos le dije, ¿verdad? Romanos 6, 3 y 4. Gloria a Dios. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Para que andemos en novedad de vida. Fíjense qué importante que el bautismo de Cristo y el bautismo nuestro, porque el bautismo de Cristo fue muy representativo. Y cuando nosotros lo hacemos, ¿qué es lo que está sucediendo? El bautismo es un acto simbólico o que representa o nos habla de qué? De la muerte y de la resurrección. Muerte cuando somos sumergidos y resurrección de vida cuando somos levantados de las aguas. Por eso es que nosotros no creemos en esa falsa teoría del bautismo por aspersión o por rociamiento, que es lo mismo. Nosotros creemos en el bautismo bíblico, que es el bautismo por inmersión. Amén. Amén. Bautismo en griego significa baptix, que implica o quiere decir sumergido completamente. Quiere decir que todo el cuerpo tal como es tiene que ser sumergido. Amén. So, no se le puede quedar ni siquiera una uñita afuera porque entonces se la pinta. No se le puede quedar un pedacito de pelo afuera porque se lo está cortando siempre o pintándoselo. Se acabaron los amenes ahora. No se puede quedar, menos que la lengua afuera. Tiene que ser sepultada también en las aguas del bautismo para que no hable mal de los hermanos, para que no hable mal del pastor. No, yo sé que aquí nadie habla mal del pastor. Yo sé que aquí en este lugar la gente, los hermanos aman mucho al pastor, ¿verdad que sí? Amén. Y usted también, hermano. Lo amo y lo respeto mucho. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios que me bautizaron completo, ¿sabe? No me dejaron ni un pelito afuera. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo me recuerdo esa experiencia, fue muy, muy bonita. Me bautizaron, no fue en un lago, ni en un río, ni en el mar. Me bautizaron en un bautisterio en el Instituto Bíblico donde yo estudié allá en Cuba. Gloria al Señor. Ahí mismo me bautizaron. Y se bautizaron conmigo unos cuantos ese día. Bastante se bautizaron. Una bendición muy grande, no se me olvida jamás. Una experiencia preciosa. Uno a veces no entiende hasta el momento en que llega, porque el enemigo pone muchos estorbos. Pone un poco de nerviosismo y a saber cuántas otras cosas atraviesa en el camino para que usted no llegue a las aguas bautismales. Eso sí que hay que tener mucho cuidado, porque yo los he visto y mi experiencia en el ministerio, yo los he visto. Personas que comienzan muy bien, reciben todas las clases de catecúmenos o de iniciantes para el bautismo y resulta que a medio camino se me detienen. Se me echan para atrás y me dicen: pastor, no quiero bautizarme. No estoy listo. Bueno, si no está listo porque está pecando, pues está bien. Vamos a detenernos un rato y vamos a esperar el momento adecuado. Porque tampoco yo no voy a meter un pecador seco y sacarlo mojado, pero sigue siendo pecador. La diferencia es que salió mojado, pero sigue siendo pecador. Entonces así no vale. Yo creo que es bueno que la persona esté clara, esté conscientemente convencida que está en las mejores condiciones para ir a las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver que el agua
El bautismo no puede ser por rociamiento. Miren, lo que son los católicos, los episcopales, los luteranos, creo que los hedionistas también. Hay muchas religiones y hasta sectas religiosas que cometen el sendo disparate de cuando una persona es, porque ellos creen que si una persona no se bautiza no se va a salvar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que cuando la persona está enferma y en cama, que ya no se puede, postrada en cama, que no se puede levantar, no se puede bautizar, ¿saben lo que hacen ellos? Que se van con un vasito y con una escobita y mojan la escobita y empiezan a echarle agua encima. Y eso es el bautismo. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde aparece registrado eso en las Sagradas Escrituras? Esto no tiene aprobación alguna por la palabra. Porque el bautismo tiene que ser completamente la persona sumergida de pie hasta cabeza, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Todo el cuerpo tiene que ser zambuido, sumergido. Amén. Claro que no se puede sumergir y dejarlo ahí mucho tiempo porque se muere de verdad. Gloria al Señor. Entonces hay que sacarlo rápido. Una vez estaba yo bautizando y de repente viene un hermano y se me adelanta y el mismo se tira, se agacha y se para otra vez. ¿Y qué pasó? Ya él pensaba que estaba bautizado y yo, no, mijo, espérate, tranquilo que te estás precipitando, no te me apures, que no ha llegado el momento todavía, pero ya se un zambullón ahí y ya se bautizó, dije, entre comillas, ¿no? Pero no, yo le dije, no, espérate que todavía no ha llegado el momento. Cuando llegue el momento, cuando yo indique que llegue el momento, entonces yo te voy a bautizar, pero tú no estás bautizado todavía. Tú te diste un chapuzón ahí. Gloria al nombre del Señor. Amén. Usted sabe, hermano, que en el capítulo 2, vamos a ver quién tiene el capítulo 2. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Escuchen bien esto. Verso 37 y verso 38. Vamos a ver qué dice. Escuchen bien esto, atento. Voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. ¿Ven ustedes algo importante ahí? Bueno, hay muchas cosas importantes, pero una que yo quiero revelar acá y le quiero aclarar también, porque hay personas que a veces leen una porción de la palabra y la sacan del contexto para armar un pretexto y no se puede. Hay que tener mucho cuidado. Usted no ve cuántas doctrinas malintencionadas, cuántas falsas doctrinas o cuántas doctrinas que no son sanas, que son malsanas, precisamente por la mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay muchos por ahí que bautizan solamente en el nombre de Jesús, porque ahí lo dice. Dice, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y ellos no creen en Cristo. Porque los Jesús solos, ¿saben quiénes son los Jesús solos, verdad? Los Jesus only. Los Jesús solos, ellos no creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Ellos creen que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu que